Mi hermana estuvo poseída durante años. Y lo peor es que, aunque ella ya no está, eso todavía sigue en esta casa. Todo comenzó cuando tenía 16 o 17 años. Cambió por completo. No dormía, gritaba, se volvía agresiva. Su voz ya no era la de ella. Golpeaba a su novio y se reía sola, y miraba por largos minutos hacia rincones vacíos. En casa empezaron a pasar cosas, puertas que se azotaban solas, objetos que cambiaban de lugar, sombras que cruzaban los pasillos aunque no había nadie. Una noche la sujetaron entre varios y la acostaron sobre un mueble para orar por ella. Mientras le rezaban, el mueble comenzó a moverse. Se sacudía con fuerza. Era imposible que lo hiciera sola. Y sin embargo, lo hacía. Todo duró hasta su cumpleaños número 20. Se casó por la iglesia cristiana. Y esa noche, justo después de la ceremonia, tuvo su último episodio. Desde entonces no volvió a pasarle nada. Pero en esta casa las cosas no terminaron. Mi hermano heredó su habitación. Pasó años sin decir nada, hasta que un día me confesó que todas las noches veía una mujer parada en el patio, siempre en el mismo lugar, junto a la ventana, mirándolo, llamándolo. Y en ese mismo patio había un árbol enorme, muy viejo. Un pájaro negro solía posarse en sus ramas. Nunca volaba, solo estaba ahí, mirando. El día que mis padres decidieron cortar el árbol, fue extraño. A cada corte con la sierra se escuchaban sonidos como gritos, no crujidos de madera, lamentos, como si algo dentro del árbol sufriera. Tiempo después, mi hermano se casó y se fue. La habitación se quedó sola. Y yo comencé a usarla, pero solo para cambiarme. Nunca me atreví a dormir ahí. Una tarde, mientras me peinaba frente al espejo, sentí un susurro. No escuché palabras, pero sí lo sentí en el oído. Era como si alguien quisiera hablarme al oído, desde muy cerca. Días después, mientras dormía con mi mamá, desperté llorando. Sentí que algo jaló mi blusa. Desde entonces dejé de dormir en la orilla de la cama. Ahora siempre duermo pegada a la pared. En otra ocasión tuve un sueño muy raro, o algo que parecía un sueño. Estaba sentada en medio de la cama. Volteé a un lado y me vi a mí misma acostada, dormida. Era como verme desde afuera, como si algo se hubiera separado de mí, o si algo más me estuviera mirando con mis propios ojos. Y hace apenas unas noches pasó lo peor. Se fue la luz en toda la colonia. La oscuridad era total. Yo siempre duermo con una lamparita encendida, pero esa noche no había ni una chispa. Me acosté boca arriba y sin darme cuenta me quedé dormida, hasta que lo sentí. Un bulto, pesado, encima de mí, apretándome el pecho. No abrí los ojos. No quise. Solo supe que estaba ahí. No era un sueño y no era algo bueno. Hasta el día de hoy la energía en esta casa es densa, agobiante. La gente que viene de visita lo dice, y los que se quedan a dormir siempre se van sintiéndose extraños, tristes, vacíos, cansados. Dicen que la casa se queda con las cosas que pasan dentro de ella. Pero yo ya no estoy segura, porque aquí hay algo que nunca se fue. ¿Tú también has sentido algo así?
una presencia que te observa, que nunca se va. Cuéntanos tu historia y compártelo. Queremos saber si alguien más ha pasado por lo mismo. Gracias por escuchar mi historia. El perro de la oscuridad. ¿Alguna vez sentiste que algo te perseguía en la oscuridad, pero nadie te creyó? Yo también pensé que era mi imaginación, hasta que las dos lo vimos. Era una noche como cualquier otra. Pasaban de las 2 de la madrugada. Mi amiga tenía que ir a la farmacia y decidimos tomar su moto. La calle estaba completamente vacía, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Todo parecía normal, hasta que entramos a un tramo donde la oscuridad era distinta. No era la falta de luz de una calle común, era otra cosa. Una negrura densa, rara, como si ahí la noche pesara más. A los costados de la carretera no se distinguía nada. Íbamos rápido. Todo eran manchas oscuras y árboles difusos. Pero entonces de reojo lo vi. Un perro, grande, negro, corriendo hacia nosotras desde la orilla del camino. Pensé que estaba alucinando por la velocidad o por el miedo que de pronto me invadió. No dije nada, pero antes de que pudiera pensar mejor, ese perro apareció de la nada. Se cruzó en nuestro camino y saltó como si fuera a atacarnos. Mi amiga frenó de golpe. Ambas gritamos. Un instante, un solo segundo. Cuando volteamos, no había nada. Ningún animal, ninguna sombra, ningún sonido, nada. El camino estaba vacío. Ni siquiera había huellas. Pero el aire se sentía extraño. Más frío, más espeso. Como si algo todavía estuviera ahí, viéndonos. Y entonces mi amiga, con la voz temblorosa, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Tú también lo viste? Un perro muy grande. No era normal, no era un perro. No habíamos hablado. No había forma de que lo imagináramos igual. Las dos lo vimos. Las dos lo sentimos. Y las dos supimos que eso no era de este mundo. Hasta hoy no sé qué fue. Un espíritu, un demonio, una advertencia. Pero hay noches en las que al ir por esa misma carretera, juro que esa oscuridad sigue ahí, esperando que alguien pase, esperando que alguien lo vuelva a ver. ¿Tú has visto algo parecido? Algo que no debería de existir. Por favor, dime que no estoy sola, porque esto no fue un sueño, fue real. Por favor, no te olvides de dejarme un me gusta o un comentario para saber cuál de las historias te ha gustado más hasta ahorita. Continuamos. El primer aviso. Recién nos habíamos ido a vivir juntos. Era una etapa nueva, emocionante y a la vez extrañamente incómoda. No por la convivencia, sino por algo más. Algo que yo no podía explicar. La primera noche en nuestra nueva casa, todo parecía en calma. Nos acostamos tarde, agotados después de mover cajas, desempacar, acomodar cosas. Ya eran cerca de las 12. La casa estaba en silencio absoluto.
y nosotros por fin estábamos a punto de dormir. Pero apenas cerré los ojos sentí que algo no estaba bien. Era como si el aire se pusiera más pesado, como si no estuviéramos solos. Sentí un nudo en el pecho, no de ansiedad, de alerta. Intenté ignorarlo, pero no pude. Mi corazón empezó a latir más fuerte y entonces escuché el sonido. Fue leve al principio, como si algo se deslizara en el tocador. Luego más fuerte, frascos moviéndose, golpeando el cristal entre ellos. Mi loción favorita cayó al suelo. Me incorporé de golpe. No podía moverme. No quería mirar. Entonces sentí que mi pareja se agitaba al lado mío. Se movía dormido. Murmuraba algo incomprensible. Su respiración se aceleró y de pronto, con un grito seco, se despertó, empapado en sudor. ¿Estás bien?, le pregunté. No respondió de inmediato, solo miraba al techo, pálido, temblando. Se me subió el muerto, dijo finalmente con voz ronca. Yo me quedé en silencio. Le conté lo que acababa de escuchar, las lociones, el tocador, mi sensación de incomodidad. Su rostro se tensó aún más. Y entonces, algo rasguñó la puerta. Claramente, con fuerza, como si alguien o algo estuviera arañando desde el otro lado. Nos quedamos helados. Esa noche no había nadie más en la casa. Nadie. Vivíamos solos. Y la puerta seguía crujiendo con esos arañazos lentos, profundos, intensos. El reloj marcaba las 12:17 a.m. No salimos de la cama. No dijimos una palabra más. Solo nos abrazamos fuerte y esperamos. Hasta que por fin el sonido se detuvo. No está por más decir que esa noche no dormimos, ni la siguiente. Y aunque esa experiencia nunca volvió a repetirse, tampoco la hemos olvidado. Porque hay lugares que no necesitan tiempo para manifestarse. Hay presencias que no piden permiso. Y a veces, cuando te mudas, no eres el único que está entrando a la casa. A veces, alguien más te está esperando. 3 noches sin dormir. Cuando era más chica, mi hermana y unos amigos nos llevaron a visitar a una señora, que según se decía era una bruja. No una bruja de cuentos ni de historias de pueblo. Una mujer real, con casa, rostro, ojos y algo más. Algo que no sabíamos nombrar, pero que se sentía al estar cerca de ella. La casa estaba en una zona vieja, de esas donde las paredes sudan humedad y los techos crujen sin que nadie los toque. Al llegar, la señora nos miró fijo, como si ella supiera que íbamos. Nos dijo que hiciéramos silencio porque su hermana y su sobrina estaban durmiendo. Entramos despacio. La casa olía a hierbas, humo y tierra mojada. Cuando nos asomamos hacia la cama donde, según ella, dormían, no había nadie, ningún cuerpo, ninguna forma, solo sábanas arrugadas, como si nunca hubieran sido usadas. Se lo dijimos. No hay nadie ahí. Ella solo sonrió y no dijo nada. Nos miramos entre nosotros. Algo no estaba bien. Sentimos esa urgencia de irnos sin saber por qué, y lo hicimos. Más tarde fuimos a la casa de la mejor amiga de mi hermana. Estaba cerca, a unas cuantas cuadras. Nos quedamos platicando en el patio.
Desde ahí se podía ver la casa de la señora, la casa de la bruja. Y entonces la vimos. Estaba en su jardín, agachada, recogiendo piedras, hojas secas, como si estuviera armando algo. Un círculo, un nido, un conjuro, qué sé yo. A mi hermana se le ocurrió algo que en ese momento pareció gracioso. Había un coco seco tirado en el patio y sin pensarlo mucho se lo arrojó. El coco voló, cruzó el terreno y cayó cerca de ella. Todos nos agachamos para que no nos viera. Nos reímos. Fue una de esas travesuras de niños que por dentro sabes que no deberías de hacer. Cuando nos levantamos de nuevo, la bruja ya no estaba ahí. Desapareció. Pero había algo en su lugar. En el cordón donde colgaba la ropa, algo se balanceaba suavemente. Nos acercamos un poco para mirar mejor. Y lo que vimos no era ropa. Era piel. Algo que se parecía mucho a un pedazo de piel humana. Seca, arrugada, colgando como si fuera una prenda más. Nadie dijo una palabra. Nos fuimos, cada quien a su casa en completo silencio. Esa noche no dormimos, ni la siguiente, ni la que vino después. 3 noches sin cerrar los ojos, porque desde ese día cada uno de nosotros comenzó a vivir cosas extrañas, muy personales, muy oscuras. En mi casa, por ejemplo, escuchábamos golpes en el techo, como si alguien intentara romperlo desde afuera, con furia, con garras. Otras veces eran pasos lentos sobre la lámina. Pero cuando salíamos a ver no había nada. Nada ni nadie. La mejor amiga de mi hermana fue la que peor la pasó. En su cuarto había una ventana alta. No había nada donde subirse, ni un árbol cerca, ni rejas. Pero todas las noches un gato se posaba ahí, maullaba, lento, con dolor, y arañaba el vidrio con insistencia, una y otra vez, como si quisiera entrar o avisar. Lo más aterrador es que ese gato nadie lo vio entrar ni salir. Aparecía solo en la ventana y desaparecía al amanecer, cada noche, durante 3 días. Nadie volvió a hablar con la bruja y nadie volvió a acercarse a su casa. Pero a veces, cuando paso por ahí, siento que alguien me está viendo desde adentro. Y una parte de mí se pregunta, ¿quién dormía en esa cama vacía? Y bueno, nos falta un último relato. Espero que esta historia les guste y recuerden que nos vemos en cualquier plataforma. Ya saben, mi nombre es Santel y es un gusto que me estén escuchando. La tumba negra. Hola, buenas tardes. Soy nueva en este grupo y quiero compartirles algo que me pasó con mi hija de 8 años. Fue una noche tranquila, de esas en la que todo parece estar en su sitio. Mi hija y yo nos preparamos para dormir, como siempre. Cepillamos los dientes, nos peinamos, nos pusimos pijama. La rutina de cada noche. La dejé en su cuarto, la arropé, le di un beso en la frente y me fui a la recámara. Me acosté sin pensar mucho en nada, solo deseando descansar. Pero algo ocurrió esa madrugada.
No sabría decir qué hora era. El cielo aún estaba completamente oscuro. El sol no había salido y mi alarma del celular no había sonado. En medio de ese silencio profundo, un grito desgarrador rompió la calma. Un grito de esos que no se olvidan, lleno de miedo, de angustia. Un grito que venía de mi habitación. Me incorporé de inmediato, confundida, desorientada. Tardé unos segundos en entender qué estaba pasando. Mi hija estaba ahí, temblando, casi sin poder sostenerse. Sus ojos abiertos, fijos en la cama, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La tomé entre mis brazos. Intenté calmarla, consolarla, pero ella no reaccionaba. Solo lloraba en silencio, con la respiración entrecortada, sin dejar de mirar el mismo punto al borde de la cama. Pasaron minutos, largos minutos, hasta que al fin pudo hablar. Y lo que me dijo me dejó helada. Con voz baja, aún temblando, me dijo: había un señor de traje muy elegante. Estaba parado junto a ti. Te tocaba la cabeza. Me quedé en silencio. Tenía la cara quemada y las manos también. No se le veía bien el rostro, pero estaba ahí, encima tuyo. Mi hija estaba casi dormida cuando entró a mi cuarto. Había muy poca luz y aún así vio eso. Lo más escalofriante es que no era la primera vez que decía haber visto algo extraño. Días antes me había contado algo. Dijo que una noche se había levantado medio dormida. No recordaba si al baño o a tomar agua. Pero al pasar por el pasillo en dirección a su recámara, vio una sombra negra, alta, silenciosa. No le dimos importancia. Pensamos que estaba confundida por el sueño, que era una ilusión pasajera. Pero ahora todo tenía otro peso. Y no solo por lo que ella vio, sino por lo que yo soñé esa misma noche. Mientras todo eso pasaba, mientras mi hija entraba a mi habitación y gritaba aterrorizada, yo estaba soñando con un cementerio, con el cementerio de mi localidad. Caminaba sola, entre tumbas, desorientada, como si buscara a alguien. Sabía que había ido a ver algo, pero no recordaba a quién. Hasta que, en medio del sueño, una voz me dijo: ahí está, esa es la tumba negra. No lo entendí, pero desperté justo en ese instante, con el grito de mi hija. Ahora hay algo que no le había contado a nadie, y no sé si tenga que ver, pero siento que sí. Mi novio se privó de la vida en el 2019. No fui al velorio, no fui al entierro, nunca vi su tumba, nunca me despedí. Y desde entonces siempre he sentido que algo quedó pendiente, como si su alma aún estuviera esperando algo de mí. No sé si lo que mi hija vio tenía que ver con eso. No sé si esa figura era una advertencia, un llamado, o simplemente el eco de algo que no quise enfrentar. Lo único que sé es que desde esa noche ya nada se siente igual. En el cuarto, en la casa, en mi mente. Y todavía algunas madrugadas, cuando me despierto sin razón, miro hacia el borde de la cama y no hay nadie, pero el aire está frío, denso, como si alguien hubiera estado ahí hace solo un segundo.
Y con esto terminamos este capítulo. Como siempre ha sido un honor estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Estaré leyendo sus historias. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.